Muy cerquita de Benidorm, aunque parezca mentira, existe un lugar que es un oasis de paz. Hola familia y sean todos muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy nos encontramos en El Albir, el núcleo poblacional más grande de Alfaz del Pi, en el corazón de la Costa Blanca alicantina. Detrás de esta sierra, la Sierra Gelada, se encuentra Benidorm. Y toda su locura que ya vieron en el anterior programa. Y por el otro lado tenemos Altea y Calpe. El Albir no cuenta con ese centro histórico bonito, Ni las cúpulas azules características, pero existen otros lugares muy interesantes que les vamos a mostrar en este programa. Así que sin más amigos, vengan con nosotros a descubrir El Albir. bueno, el nombre de la playa es Racó del Albir. Tiene bandera azul, que es un distintivo que da la Unión Europea pues a las playas por su calidad de agua, de las aguas, la información y educación ambiental, la gestión medioambiental, la seguridad, los servicios. Y lo más interesante es que tiene la bandera desde hace 30 años ininterrumpidamente. Y solamente hay 6 playas en España que tienen esa característica. Bueno, aquí está la bandera azul, lo que pasa que está recogida porque hay un poco de viento y se ha recogido, pero aquí está. La playa es también de canto rodado, pero el canto es más pequeño que en Altea y por ese motivo no está tan concurrida como las playas de Benidorm y es, digamos, el tesoro escondido de esta zona. Aparte de la playa, tenemos la Sierra Gelada, el Parque Natural de la Sierra Gelada, y la ruta del Faro del Albir que podéis ver. Os dejamos en la descripción el vídeo de la ruta del Faro que ya realizamos nosotros, que tiene unas vistas espectaculares. El Albir es ideal para la gente que le gusta la playa y también para la gente que le gusta la montaña. Bueno familia, hoy es domingo y los domingos se celebra aquí en El Albir, en Mercadillo. Es un lugar muy concurrido donde vienen todos a hacer compras. Aquí hay de todo, lo mismo bolsos, calzados, ropa, bisutería, todo lo que quieran encontrar lo van a encontrar aquí. Ya saben, si vienen de viaje aquí se les olvida, se les pierde la maleta en el avión y Dios lo quiera, ¿no? Pero son cosas que pasan. Ropa, y queréis ropa, pues ropa aquí tenéis, toda la que quieran. Vamos a visitar el Mercadillo del Albir, recuerden, todos los domingos. Vamos a darnos un paseo, vamos a mirar qué hay aquí, vamos a ver si compramos algo también, a ver si hay algo que nos guste, ¿vale? Sigamos. Ah, qué guapa. ¿Sí? Mira, gallumbos. ¿Pero me quedarán así como este o no? Si no. Si me quedan como él los compro, si no, no. Sí, no, igual. A ver. ¿Te prefieres esa? Te la cambio. Bueno, aquí te ponen este tomate tiene una pinta. Ya saben que tomate difícilmente se encuentra tomate de los de antes, de los que sabían dulce, así bien rico. Estos tienen buena pinta, a probarlo, ¿Tan buenos también los pequeñitos? Papi, compra tomates de... ¡Qué rico! No, ¿Qué tomaticos más chiquitines? no, esos, pruébalo. Ya, ¿Quieres ya. probarlo? No me apetece.
Pero cógelos, esos son los que yo te digo. Pues no sé por Y qué. ahora le preguntas por la postura, papi, si te vas a comer tú toda la ensalada. Dile que te ponga vinagre y aceite. Bueno, señores, me llevo los tomates. Me han convencido de verdad. Mucho, ¿no? Hace años que no pruebo tomates así. Así, yo sinceramente pensé que ya no existían tomates así. Esos tomates de la infancia, ¿no? Tomates que los comías así a pura mordida. Sin sal, sin nada, sin aceite, sin nada. Estaban riquísimos. Pues estos están así de buenos. Os lo prometo. Bueno, también hay puestos para comer algo, si tenéis hambre. Aquí hay un puesto de churros súper español. Si queréis, aquí hay unas mesitas y nos comemos unos churritos ahora. ¡Coffee! No me digas que hay coffee. Cógela, si quieres, Miguel, cógela. ¿Coffee? Bueno, coffee, aquí hay de todo, hasta café, señores. Así que vamos a tomarnos un cafecito, vamos a hacer una pausita. Que yo me levanté hoy y no desayuné, no tomé café, nada y soy un alma en pena. Necesito espabilarme, necesito energía, necesito cafeína. No, amigo, cafeína, ¿no? De la buena. ¿Vas tú a pedirla? Sí. Hola. ¿Me pones 2 cafecitos largos solo, por favor? Aquí están los 2 cafecitos. Mira esto. Con su cremita y todo. Que en España se toma el mejor café del mundo, señores. El mejor café del mundo y a mí me encanta el café. Me encanta. Así que vamos a hacer una pausita, vamos a espabilarnos, vamos a coger energía. Bueno, el horario del mercadillo es el domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya a las 2 y pico por ahí empiezan a recoger. Pero también a última hora pues puedes encontrar algún chollo porque como ya se van, pues te lo dejan más baratito, seguro también. Bueno, señores, nos vamos retirando del mercadillo. Ya hemos visto bastante, compramos los tomatitos esos que están deliciosos, me los voy a comer. Y ahora vamos a dar un paseíto por una de las avenidas, en mi opinión, más bonitas que hay aquí en el Albir, que es la Avenida de los Artistas. Es un lugar súper acogedor, lleno de árboles, donde si visitáis el Albir podéis pasear o podéis mirar por esta zona con un apartamento para alquilar de vacaciones. No solamente hay muchos hoteles aquí, también hay apartamentos para alquilar. Y esta zona es muy recomendable, muy tranquila, muy agradable, muy bonita y lo vais a ver con vuestros propios ojos. Bueno, ya ven, el lugar es precioso, lleno de árboles, muchas jardinerías, está todo muy cuidadito, muy bonito. Esto que ven aquí es pues una especie de dique que hay para cuando sube la marea del mar, cuando hay algún mal tiempo temporal, pues esto es el dique donde se mete el agua del mar para que no se inunde la ciudad. Miren qué lugar tan agradable, además con esta sombrita ahora se agradece. Con el sol que hay, un paseíto por aquí, está riquísimo, la verdad. Bueno, señores, una rectificación, os pido disculpas. Esto no es la Avenida del Arte, es el Boulevard de los Músicos, como yo. Bueno, aquí en Alfaz hay una gran comunidad extranjera y te puedes encontrar, como ahora, un partido de cricket y un club de cricket aquí en la Costa Blanca. Bueno, me ha llamado la atención que nos hemos encontrado aquí un local cubano donde anuncian que hacen música en vivo, comida cubana, de todo. Increíble, ¿no? Latin Kitchen, Cuba Bar. Y abren por la tarde, según dice ahí, a partir de las 6 creo que es. Uno de los atractivos del Albir que no tienen otros pueblos de alrededor es la Villa Romana. La villa se puede visitar, hay un museo y ahora han sacado una experiencia inmersiva de realidad virtual que tiene que estar chulísima. Así que vamos a ver si la hacemos.
Bueno, estas estructuras que están aquí, que han sido encontradas excavando, por supuesto, pues eran las termas. Era un sitio que usaban para los baños y a la vez usaban ese momento del baño para hacer negocios. Realmente resulta apasionante, al menos para mí, que me encanta lo que es la arqueología. Resulta apasionante pensar que hace mucho tiempo atrás en la historia, pues aquí vivían los romanos. Y no solo los romanos, en esta zona que nos encontramos, hubieron diferentes culturas que habitaron estas tierras. Bueno, y aquí se encontraba el gran comedor, que era el salón donde se celebraban las reuniones. En aquella época, en el siglo V, estaba de moda hacer como un sofá semicircular para agasajar a los invitados y todo esto, y aquí era donde estaba. El Albir, hace 2000 años, era una villa romana dedicada al cultivo. Durante el siglo VI después de Cristo, la villa quedó abandonada y se usó como un cementerio. En la actualidad se han encontrado 8 esqueletos humanos. Aquí tenemos una muestra. Es una recreación del esqueleto auténtico, que aquí sí están las fotos que se obtuvieron durante la excavación. Bueno, me llama muchísimo la atención y a la vez me sorprende de manera grata que hayan conservado estos olivos tan antiguos. Una vez que hicieron el museo, los hayan respetado, los hayan dejado ahí, porque no se puede hablar de cultura romana sin que entre a relucir pues estos árboles milenarios, estos árboles que forman parte de la cultura mediterránea, que forman parte de la gran cultura antigua de los romanos. Sí, señor, el árbol del aceite de oliva. Bueno, aquí se encuentran fragmentos de hueso, artilugios, cuencos para beber vino y restos en general que se encontraron durante la excavación de lo que era esta villa romana. Bueno, nos encontramos en la sala donde se exponen estos restos que encontraron y a la vez también se proyecta esta imagen virtual de lo que fue la villa romana, así que estoy curiosísimo y estoy ansioso por descubrir cómo era este lugar. No veo nada, tú. Me parece un extraterrestre, tú. Bueno, señores, lo de la realidad virtual fue de verdad que una pasada. Es una lástima que no lo puedan ver ustedes porque eso está en nuestras caras y no puedan ver esa recreación. Las imágenes más que nada recreaban pues la visita de unos romanos, de unos terratenientes a otra familia, a otra pareja, y ellos durante ese vídeo se contaban los problemas que habían, ¿no? Necesitaban campesinos para trabajar y los campesinos no querían trabajar, entonces ellos tenían que estimularles de alguna manera para que se quedaran con ellos porque si no perdían sus cosechas y estaban durante esa conversación, todo sucedía en el balneario que le hemos mostrado dentro del museo, todo sucedía mientras ellos se daban esos baños de calor y bueno, ahí sucedía la conversación y luego se fueron a ese sofá semicircular donde ahí tomaban el vino, las dos parejas se tiraban, hablaban de sus negocios, de sus cosas. Fue realmente como sentirme en esa época durante los 10 minutos que duró el vídeo. Estoy contentísimo, estoy con ganas de seguir viendo cosas así. Lástima que hemos salido del museo, ahora volvemos pues al Albir, vamos a seguir recorriendo este lugar y vamos a seguir enseñándoles cómo es aquí. Así que vamos ahí. Bueno, señores, disculpen que sea tan pesado, pero la verdad que la experiencia le doy un 100, vale la pena, háganlo, vengan a este museo, miren la ruina y hagan lo del vídeo de la realidad virtual, no se van a arrepentir, es como estar en la época. ¿Y gratis? Y además gratis, totalmente gratis, tanto la visita al museo como la experiencia de la realidad virtual. Bueno, el Albir cuenta con un paseo de las estrellas, dedicado al cine español.
la Gran Carmen Sevilla. Que tuve el honor de conocerla en Marbella y era una mujer maravillosa. Lucía Bosé. El director Fernando Trueba. Ángela Molina de la saga de los Molina. Bueno, señores, hemos parado aquí en este barcito a refrescar con una cervecita, como siempre. A mí es que el agua como que me asienta mal, me da un poco de mal de estómago. Mentira. Mentira. Para agua vamos después porque el mar está precioso, señores. Así que nada, salud. Ah, bueno, yo ya tomé ya, que tenía mucha calor. Bueno, señores, después de refrescarnos con esta cervecita tan rica, tan fría, vamos a seguir refrescándonos, pero esta vez en esta hermosa playa que está justo al cruzar aquí la calle. ¿Aquí? Bueno, familia, aquí vamos a poner nuestras toallitas, aquí las hemos traído. Vamos a estirarlas acá, vamos a coger un poquito de sol y luego vamos a entrar a esa agua que debe estar riquísima. Si queréis seguirnos en tiempo real cuando estamos grabando o ver otro contenido nuestro, podéis seguirnos por nuestras otras redes sociales. Bueno, mi gente, ¿os acordáis que antes de ir a la playa, cuando íbamos de camino a la playa, pasamos por esta esquina de aquí y nos encontramos con un bar cubano? No sé si lo sabéis, pero yo soy cubano. Y bueno, me llamó la atención y hemos decidido venir aquí a tomar algo y hemos salido de la playa. Estaba riquísima, el agua estaba increíble, no quiero pensar cómo estará en verano. Y hemos pasado por aquí a tomar algo para, bueno, probar este lugar. Un lugar cubano, me llamó la atención muchísimo. Así que nada, vamos a tomar algo aquí, vamos a disfrutar un poquito, que de eso se trata, señores. Desde aquí nos despedimos hasta la próxima aventura. Gracias por seguirnos.